hoy. Entonces, la semana pasada hablamos de ciertas cosas de las células, ciertas cosas de los conceptos básicos de la biología celular y hoy vamos a seguir nosotros también indagando algunos de esos conceptos. Entonces, una parte importante es que las células deben comunicarse entre ellas y también comunicarse con su medio extracelular. La comunicación entre las células, sobre todo a nivel de las células epiteliales, se hace a través de uniones intercelulares. Esas uniones intercelulares son sobre todo prominentes en los epitelios. De hecho, eso es lo que permite que tu epitelio no se rompa cuando tú le haces extracción mecánica. Y por epitelio no me refiero solamente al epitelio de la piel, que es la epidermis, sino por ejemplo también al epitelio de la cavidad oral. Por ejemplo, hay enfermedades estas ampollosas, como el tipo pénfigos, penfigoides, donde el paciente te hace esas vesículas en la boca, en otras partes del cuerpo. Esas lesiones se deben, por ejemplo, a fallos en estas uniones intercelulares. Dentro de esas uniones encontramos a los tight junctions, también a los desmosomas y también a los adherent junctions. También está el gap junction, pero importante es que el gap junction, más que ser una unión per se que permite la comunicación entre células, es un tipo de canal que lo que hace es facilitar el transporte de iones de célula con célula. Entonces, también hablamos en la clase pasada un poquito de los organelos. Habíamos mencionado que el retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de sintetizar las proteínas de la célula. Esas proteínas pueden estar destinadas ya sea al citosol o a la membrana plasmática o también, por ejemplo, a ser parte de otros organelos, como por ejemplo las enzimas que requiere el lisosoma. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay veces que estas proteínas que se codifican pueden tener algún tipo de alteración, como por ejemplo la fibrosis quística, que es una enfermedad que ocurre a nivel respiratorio, rara, pero sí existe. Hay una proteína que tiene un plegamiento inadecuado, o sea, es una proteína anormal. Entonces, el resultado es que el transporte de cloro es anormal en estos epitelios, sobre todo el respiratorio, y eso lo que favorece es la acumulación de secreciones. Y esa acumulación de secreciones hace que el paciente tenga dificultad para respirar y también es caldo de cultivo para que haya infecciones respiratorias a repetición. Y todo eso ocurrió porque hay una proteína que está inadecuadamente plegada. También habíamos mencionado que una vez que la proteína es sintetizada, esa proteína es empaquetada y es enviada a algún lugar de la célula. ¿Cómo la proteína sabe cuál lugar de la célula le corresponde? Bueno, gracias al aparato de Golgi. El Golgi empaqueta la célula y le pone la etiqueta que indica a cuál es el destino que le corresponde a esta célula. Entonces, los retículos rugosos, los Golgi, deben ser prominentes en células que se especializan en la secreción de proteínas. Un buen ejemplo de eso son los acinocerosos de la cavidad oral, que esencialmente sintetizan las enzimas que constituyen gran parte de la saliva. Y habíamos mencionado un poquito del retículo liso, que él se encarga de metabolizar los medicamentos y el alcohol a nivel hepático. Y que a nivel del músculo, sobre todo el esquelético, a ese retículo liso se le llama retículo sarcoplásmico. Y tiene un papel fundamental al momento de la contracción de la sarcómera, que yo asumo que usted conoció en su clase de histología. Bien, tenemos por acá los lisosomas, que son prominentes sobre todo en los organelos encargados en degradar cosas o destruir cosas. Un buen ejemplo de esto son los neutrófilos, como el que está aquí. El neutrófilo se encarga de agarrar las bacterias, engullirlas y destruirlas dentro de su citoplasma, gracias a ese montón de gránulos azurofílicos y gránulos específicos que se encargan de degradar estos microorganismos. También el lisosoma se encarga de un fenómeno que se llama la autofagia. La autofagia se encarga de agarrar, por ejemplo, los organelos que no son necesarios y degradarlos. Y también es un mecanismo que cuando la célula está en un estrés metabólico o está en un ambiente donde no hay nutrientes, la célula se come todo lo que no requiere para usarlo como fuente de energía, pero lo hace a un punto donde la célula no tenga que morir. Es un mecanismo extremo de supervivencia, pero que la célula también puede, pues, utilizar
bajo estas circunstancias. Bien. La mitocondria también es fundamental en el organismo eucariota. La mitocondria tiene la función, entre otras, de producir la energía de la célula. Se postula que la mitocondria se deriva de un procariota ancestral. Hace muchísimos años, millones de años, existían las bacteritas estas procariotas y los organismos estos unicelulares eucariotas. Entonces eran enemigos, hasta atacaban entre sí. Bueno, eventualmente un eucariota hizo una alianza con un procariota y lo que hacía el eucariota era proveerle casita al procariota. Y el procariota pues le proveía elementos importantes para la supervivencia, como por ejemplo la producción de energía. Pues la asociación esta fue tan eficiente que con años y millones de años de evolución, esa bacterita se convirtió teóricamente en lo que nosotros hoy conocemos como mitocondria. Esa teoría se refuerza por el hecho de que la mitocondria, a diferencia de los otros organelos, la mitocondria tiene un DNA circular pequeño. Eso es único y es exclusivo con respecto a los organelos y la mitocondria posee esta característica única, es de su propio set de DNA. La mitocondria, repito, se encarga de la producción de la energía, sobre todo a nivel del uso de la fosforilación oxidativa, que peso por peso es el mecanismo más eficiente para la producción de ATP. Cuando vayamos al final del curso y estudiemos las células neoplásicas, estas células son muy demandantes de energía. Por lo tanto, uno pensaría que son células que hacen mucha fosforilación oxidativa, pero no, todo lo contrario. Esas células utilizan un mecanismo tipo glucólisis. La glucólisis comparado con la fosforilación es bien inefectiva, pero sin embargo, la célula neoplásica utiliza la glucólisis porque esta le permite obtener los sustratos para esta poder seguir dividiéndose de forma prácticamente ilimitada. Ese efecto paradójico en la cual la célula neoplásica utiliza glucólisis, en este caso aeróbica, se llama efecto Warburg. Eso es una cuestión que es biológicamente contraria, pero bueno, la célula neoplásica, como ya ustedes extrapolarán, hace lo que le da la gana. Y la mitocondria también participa en desencadenar el estímulo de apoptosis, que esencialmente es la muerte celular programada. Nosotros vamos a hablar bastante de esa apoptosis a lo largo de esta clase y asumo que también a lo largo del curso. Bien, otro elemento importante de la célula es la capacidad de comunicarse célula con célula. Esa capacidad de comunicarse se da gracias a las señales, ¿ok? A las señales de transducción. Esa señal de transducción le indica a la célula si ésta debe hacer algo, si debe dividirse, si debe hacer una función, si debe quedarse quietecita, pero lo importante es que la célula tiene que responder frente a esa función, perdón, frente a esa señal. La célula no puede hacer lo que le da la gana. Cuando una célula recibe una orden, la célula tiene que cumplir la función. ¿Por qué? Porque una célula que no sigue órdenes es una célula potencialmente peligrosa y es una célula que debe ser eliminada. Gracias a esa correcta señalización, los tejidos se desarrollan, se organizan y gracias a esa señalización, nuestro cuerpo se puede defender de elementos potencialmente perjudiciales del ambiente. Ese fenómeno lo veremos bien nosotros cuando lleguemos a la parte de la inflamación. Cuando esta señalización es anormal, es anómala, entonces vienen cosas patológicas, como proliferación celular no regulada, como el caso de las neoplasias, o una respuesta inflamatoria desproporcionada, que lo que hace es causar más enfermedad que beneficio. Entonces, gracias a la inflamación, la célula puede diferenciarse, puede dividirse y proliferar, o puede realizar su respectiva función. Una célula, repito, que hace lo que le da la gana, no debe existir. O sea, es potencialmente peligrosa para el resto del organismo y por lo tanto debe morir por apoptosis. Entonces, ¿quién envía la señal? Bueno, puede ser que una bacteria entró a tu cuerpo y se desató un montón de alarmas que atrajeron otras células a ese sitio de ataque. Es una respuesta a una señal. Puede ser que la matriz extracelular secretó moléculas que atraen estas células al sitio de ataque, o también pueden ser que
hubo factores de crecimiento que indican que la célula se comience a dividir y a proliferar, o pueden ser citoquinas que atraen estas células también a un tipo de respuesta de defensa o de ataque frente a un patógeno. De la señalización, pues hay muchas, y lo que hacen al final del día es encadenar una respuesta en la célula para que ésta cumpla determinada función. Entonces, hay varios tipos de señalización, ¿ok? Por ejemplo, está la paracrina, que ocurre entre células que están cerquitas. Eso ocurre sobre todo a nivel de la unión neuromuscular. Está la señalización autocrina, que es que una sola célula secreta una molécula que la afecta a ella misma, como por ejemplo el monocito que secreta interleucina 1, que se une al mismo monocito. También está la sináptica, que asumo que usted conocerá o conoció en su curso de fisiología. Y está la señalización endocrina, que esta sobre todo participan con el tema de las hormonas. Importante, el ligando, en este caso es esto lo que se envía, debe ser específico para el receptor. ¿Ya? Es como si cuando tú pones una llave en una cerradura, solamente esa llave va a entrar en ese tipo de cerradura. ¿Por qué? Porque si esto no fuera así de regulado, la señalización pudiera ser en teoría vandalizada y la célula pues seguiría señales que no le corresponden. Por eso es que estos mecanismos tienen que ser bien específicos con cada ligando siendo único para cada receptor, de modo que la señalización sea específica para cada tipo de comunicación celular. Hay muchos tipos de receptores, hay receptores dentro de la célula y hay receptores en la superficie. Por ejemplo, cuando discutíamos nosotros el temita de los canales iónicos, esos son receptores de superficie, las proteínas carrier, todos esos son receptores que se encargan de captar señales de afuera y llevarlas hacia la célula para que la célula pues pueda realizar una función dada en determinado momento. Entonces, les había mencionado este tema de los factores de crecimiento. El factor de crecimiento va a estimular a que la célula en cuestión pueda dividirse, ¿ok? De manera que cuando se divide, la célula entonces pueda proliferar y, por ejemplo, reemplazar células que han sido eliminadas. Eso es importante, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos nosotros la parte de la inflamación. Otra que inflamación porque entró una bacteria, en ese sitio hubo una batalla entre neutrófilos y bacterias, pero al final del día lo cierto es que en esa batalla mueren las bacterias, pero también muere el tejido que está involucrado. Entonces, ¿cómo nosotros reparamos ese tejido? Bueno, las células remanentes reciben señales de factores de crecimiento que le indican que tienen que proliferar. Entonces, prolifera el epitelio, prolifera el tejido conectivo, proliferan los vasos sanguíneos, de manera que con el tiempo el tejido que se perdió producto de esa lesión celular se puede poco a poco ir reemplazando. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos nosotros sobre la reparación del tejido. Gracias a eso las heridas sanan. Si no fuera por los factores de crecimiento, nunca pudiéramos nosotros reemplazar un tejido que se ha perdido. Bien. Dijimos, o dije yo mejor dicho, demos un para más agua, que tengo la boca seca.
Bien, ahora sí. Entonces, utilizando el ejemplo anterior, el factor de crecimiento fue secretado en función a un cambio que hubo en el microambiente. Este cambio puede ser la lesión celular seguida de inflamación. O sea, hubo una lesión a la célula que indicó que esta célula debió ser reemplazada. Pero, ¿qué ocurriría si en condiciones donde el cuerpo está sano se comienzan a secretar factores de crecimiento y entonces las células son indicadas a crecer sin control? O sea, que los factores de crecimiento no van a estar regulados y se están produciendo y secretando sin ningún tipo de estímulo adecuado de por medio. O sea, esto se traduce en que esta señal es anormal, ¿ok? Y eso es uno de los elementos que se asocia a la transformación maligna de una célula, o sea, la formación de tumores. Nosotros tenemos genes que se llaman los protoncogenes que secretan factores de crecimiento de una forma regulada. El protoncogen se encarga de que tus tejidos y tus células se mantengan adecuadamente, los va reemplazando periódicamente, todo con un respectivo orden. Pero ¿qué ocurre? Puede haber una mutación en el protoncogen y eso hace que el protoncogen se transforme a un oncogen. Y el oncogen que está mutado hace lo que le da la gana. El oncogen comienza a bombardear un montón de factores de crecimiento sin control y eso lo que hace es que la célula prolifere de una forma descontrolada. Entonces, eso es una de las explicaciones de por qué se pueden formar estos tumores. Bien, ¿y qué causó la mutación del protoncogen hacia un oncogen? Bueno, lo tienes aquí, por ejemplo. Tienes un agente causante de cáncer. Por ejemplo, podemos ponerle título la radiación ultravioleta, que está bien descrito que se asocia a ciertos tipos de cánceres. Esa radiación ultravioleta alteró este pedacito del DNA que corresponde a lo que codifica para este protoncogen. Entonces, ese cambio hizo que ese protoncogen, gracias a esta área alterada, se transformara entonces en un oncogen. Entonces, ese oncogen bombardea un montón de factores de crecimiento que lo que hacen es convertir a las células en células que proliferen sin control, que es una de las características fundamentales de las células del cáncer. Entonces, esos conceptos los iremos nosotros desarrollando poco a poco a lo largo del curso, porque vamos a comenzar realmente. Bien, esta tablita que es del libro te explica que hay muchos factores de crecimiento. Hay factores de crecimiento epidérmico, transformante beta, de hepatocitos, vascular endotelial, derivado de plaquetas, transformante beta. Todos esos factores de crecimiento facilitan la proliferación de un grupo dado de células. Pero repito, siempre bajo un control adecuado. El problema es que este asunto se salga de control y entonces el factor de crecimiento hace que las células en cuestión proliferen y eso entonces se asocia con la formación, de los infames tumores. Bien, con respecto al temita de la matriz extracelular, recuerda que las células existen en un microambiente. En ese microambiente, la célula debe existir en su matriz extracelular. Para que tú lo entiendas en perspectiva, ponte una piscina. Imagínate una piscina. La piscina es el espacio el hueco en la tierra, y entonces tú eres la célula. ¿Ok? Entonces, todo lo que es la piscina con el agua, con los flotadores, con los mosaicos, etcétera, todo eso es la matriz extracelular. Gracias a esa matriz extracelular, tú puedes nadar de un lugar a otro, puedes cruzar, puedes comunicarte con otros nadadores. Ponte que esa piscina funciona como tu matriz. Entonces, tenemos aquí células epiteliales y tenemos aquí a este vaso sanguíneo. Entonces, todo lo que soporta o le da soporte y sostén mecánico a estas células correspondería a la matriz extracelular. Gracias a esa matriz extracelular, las células epiteliales, por ejemplo, se desarrollan, se renuevan y se pueden reparar si ha existido algún tipo de lesión celular. Gracias a esa matriz también, a las células se les mantiene su polaridad. Recuerden que la pérdida de la polaridad es una característica de las células
malignas, las células neoplásicas. Gracias a eso también se permite la comunicación entre compartimientos. Se puede comunicar el epitelio con su estroma subyacente por medio de la membrana basal. Bien, aparte de agua, que es la sustancia fundamental amorfa, que nosotros encontramos en la matriz extracelular. Bueno, esquemáticamente bastante colágeno. Colágeno hay muchos tipos, ¿ok? El más abundante es el tipo 1, que es el que constituye la mayor parte de nuestros tejidos fibrosos, ¿ok? Pero colágeno tú encuentras en el hueso, en el cartílago, en la dermis, ¿dónde más? En los vasos sanguíneos. Uf, eso el colágeno es prácticamente está en todas las partes del cuerpo. Y el colágeno lo sintetizan los fibroblastos. También podemos encontrar fibras elásticas, que dependiendo de qué tipo de tejido estemos estudiando, pueden ser más abundantes. Por ejemplo, esas fibras elásticas son bien abundantes en los vasos de gran calibre, como la aorta. También encontramos otras moléculas de la matriz, como por ejemplo los protoglucanos y el ácido hialurónico o hialuronato, que es un glucosaminoglicano. Estas moléculas, palabras más, palabras menos, gracias a su polaridad, atraen agua. Y esa agua es lo que mantiene a la matriz extracelular debidamente hidratada. Y encontramos otras moléculas que son las glucoproteínas multiadhesivas, que lo que hacen es funcionar como enlace de comunicación entre el epitelio, por ejemplo, y su respectivo estroma subyacente. Bien. La otra sección que corresponde con esta clase es el ciclo celular. De más está decirle a ustedes que el ciclo celular debe ser bien regulado, que probablemente es la función del cuerpo que requiere el máximo nivel de atención. Ponte, por ejemplo, una mujer embarazada. Ponte que la mujer se enteró que se embarazó hoy, ¿ok? Lo correcto es que esa mujer embarazada tenga periódicamente sus controles prenatales. La pregunta sería, ¿para qué se hacen los controles prenatales? Bueno, para que el bebé nazca en las mejores condiciones posibles. Esa es la función del control prenatal y al mismo tiempo procurar la salud de la madre que está embarazada en ese momento. ¿Okay? Todo es para mantener un debido control. ¿Por qué? Porque nos interesa el bebé, nos interesa que nazca sano. Bueno, algo similar ocurre con la célula que está interesada en realizar el ciclo celular. Nos interesa mucho cuál va a ser el producto de ese ciclo celular. Nos interesa que esas celulitas nuevas que nazcan sean celulitas que son íntegras, que cumplan su función adecuadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es una madre, historia de la medicina. Hay un medicamento que se llama la talidomida, ¿ok? Se llama la talidomida, que es un medicamento teratogénico, o sea que es un medicamento que provocaba malformaciones en los bebés dentro del útero. Entonces, esos niños nacían con muchas malformaciones. Entonces, literalmente, el niño que nace es un niño enfermo, ¿ok? Es un niño que, pues, lamentablemente no es culpa de él, pero no es lo que queremos nosotros. Entonces, algo similar ocurre con el ciclo celular. Si tú le metes algo extraño al ciclo celular, una talidomida, en teoría, el ciclo celular se va a alterar y puede que la célula que nazca producto del ciclo celular alterado sea una célula anómala, sea una célula anormal. Entonces, eso provoca de alguna u otra forma potencial enfermedad. Eso es lo que nosotros nos vendría a preocupar. Entonces, para que el ciclo celular se haga de una forma adecuada, todos los componentes de la célula deben sintetizarse de forma adecuada. Es como, por ejemplo, la madre embarazada. Tiene que tener una adecuada nutrición con su respectivo ácido fólico, etcétera. Todos esos suplementos son fundamentales. Si no, el embarazo puede tener de alguna forma algún tipo de problema o complicación. Lo mismo ocurre con la célula. La célula que se está preparando para dividirse debe tener un DNA adecuado, debe tener organelos adecuados, debe tener un volumen adecuado. De manera que cuando esa célula, puff, se divide en dos, las célulitas hijas sean células lo más sanas posibles. Entonces,
El ciclo celular se da en varias fases. Durante cada una de estas fases, la célula se encarga de monitorizar todo adecuadamente, de manera que el ciclo celular se realice de la forma más regulada posible. La primera fase es esta G1. Durante la fase G1, la célula que recién acaba de dividirse comienza a, a crecer. Ese crecimiento hace que los componentes de la célula crezcan, incluyendo que se sintetice su RNA y sus proteínas adecuadamente. Si se pudo hacer en la fase G1 adecuadamente, entonces se puede progresar a la fase S, que probablemente puede ser considerada la fase más importante, porque es aquí que se va entonces a replicar el DNA de la célula. ¿Okay? Esto es fundamental, porque si el DNA se replica de una forma no adecuada, entonces no es correcto que la célula progrese en el ciclo celular. Asumiendo que la célula pudo replicar su DNA adecuadamente en la fase S, entonces la célula puede progresar a la fase G2. La fase G2 es como si una lista. La célula le preguntan A, check, B, check, C, check. Tiene todos los checks. La célula está al día para dividirse. Entonces la célula puede entrar a la fase M, que es la mitosis como tal. Que ahí es cuando tú identificas a la profase, la metafase, la anafase y la telofase con eventualmente su respectiva citoquinesis, que es la división a las dos celulitas hijas como tal. Hay células que no se dividen, como por ejemplo las neuronas. Entonces las neuronas están en fase G0 o también le llaman esta fase de quiescencia. Es una fase donde la célula no puede proliferar. Bien, entonces, todo eso que le he mencionado debe realizarse en un contexto de una regulación estricta, ¿okay? Una regulación adecuada. Porque si alguno de los elementos del ciclo celular falla, entonces puede que la célula se divida de una forma inadecuada. Y si la célula se divide de una forma inadecuada, entonces las celulitas hijas van a ser células anormales. Entonces la célula tiene en cada fase de progresión en el ciclo celular, tiene unos elementos que se llaman los puntos de restricción. Esos puntos de restricción se van a encargar de detectar si existe algún tipo de defecto en la célula que le permita o no le permita seguir progresando en el ciclo celular. Los puntos de restricción son como una especie de retén. Por ejemplo, cuando tú vas a un retén, te piden la licencia. Si tú no tienes tu licencia al día, tú no puedes entonces seguir circulando con el carro. Por ejemplo, te verifican el Telepolis y tienes boletas pendientes. ¿Okay? Tampoco puedes seguir circulando o pues te ponen otra boleta adicional. Entonces, si tú llegas a un retén y tienes algo que no es adecuado, entonces tú no puedes seguir circulando y el policía te manda a orillarte y detiene tu circulación. Algo quizás similar ocurre en el ciclo celular a nivel del checkpoint. La célula llega al punto de restricción, que es como si fuera un retén, se verifica que todo lo tenga al día y si existe algo que no está al día, entonces esa célula es sacada de circulación para que no siga progresando en el ciclo celular. Porque si una célula inadecuada sigue progresando en el ciclo celular, eso puede ser algo potencialmente peligroso en el futuro. Entonces, hay varios puntos de restricción que se encargan de monitorizar toda esta regulación adecuada. Por ejemplo, está el punto de restricción G1S, ¿ok? Aquí se monitoriza la integridad del DNA, porque obviamente en la fase S el DNA va a ser replicado. Para que el DNA sea adecuadamente replicado, el DNA tiene que estar íntegro, ¿ok? Tiene que ser un DNA lo más íntegro posible. Entonces, si la célula está aquí en G1 y el DNA no es íntegro, entonces la célula no puede seguir avanzando en el ciclo celular. La célula es detenida, la mandan a orillarse y bueno, en ese momento la célula tiene mecanismo para reparar su DNA, o sea, se le da chance. Algunas veces puede reparar el DNA y por lo tanto se da una segunda oportunidad y la célula puede seguir progresando en el ciclo celular.
Es como si, por ejemplo, tú vas saliendo de la universidad, ponte que ahorita, pues hoy, qué sé yo, vamos a un ejemplo. Los días que das clase presencial, sales en la noche, a las 7 de la noche, y entonces, pues, afuera te encuentras con un retén. Y resulta que recogiendo las cosas, se te quedó la cartera en la universidad y ahí está tu licencia. Entonces, tú llegas allá al retén, tranquilo, no sé qué, de repente, comienza a revisar, chuzo, la cartera, la licencia. Entonces, tú le explicas al guarda, no, mira que yo soy estudiante de la universidad, que estaba apurado, salí o apurada, salí y dejé la licencia en la universidad. Y dice, bueno, ok, pues, te da con tu uniforme, tu cosa, te cree, y dice, bueno, pero oríate ahí y pídele a alguien que te la traiga. Llama, sí, fulano, por favor, tráeme la licencia, que mira que pasó esto, esto y lo otro, y chuleta, me pararon. Entonces, el otro dice, dale, pues ya voy para allá. Agarra, te la lleva, el policía la verifica, te da tu sermón y dice, ok, pues todo bien, ten más cuidado la próxima vez. O sea, tuviste una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasa si es mentira? Y resulta que tú efectivamente estás sin licencia. Entonces el guardia puede que se moleste y puede que te dé una sanción más enérgica que al final del día se traduce en que te impida seguir circulando en la calle. Algo quizás similar ocurre con la célula que está en el punto de restricción. Se le va a permitir a esta célula reparar su daño al DNA, pero si la célula no puede reparar ese daño al DNA, entonces la célula tiene que ser sacada definitivamente de circulación. Ese daño al DNA que no puede ser reparado, la célula tiene que entonces morirse, ¿ok? Tiene que ser eliminada y la forma de eliminarla es por medio de la apoptosis. Bien, entonces ya para terminar, porque esta clase es relativamente corta, vamos a hablar un poquito de las células madres y de la renovación de los tejidos. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de células madres. Cuando tú naces, perdón, cuando tú eres concebido, que se fusiona el espermatozoide con el ovocito y se genera el cigoto, ese cigoto que es una célula es lo que da como resultado todo el cuerpo y todos tus tejidos que tienes hoy en día, porque de esa célula se originaron todos los otros tejidos. Esa es una célula madre totipotencial. Eventualmente, como tú viste en embriología, se genera el ectodermo, que es el endodermo, que es el mesodermo, y cada una de esas capas embrionarias va generando distintos tipos de tejido. El adulto conserva ciertos tipos de células madre que pueden reemplazar células en caso de que éstas sufran algún tipo de daño. Por ejemplo, aquí en esta piel, clásico epitelio escamoso estratificado queratinizante, nosotros encontramos células madre hacia la capa basal o células precursoras. Esas células precursoras progresivamente se van dividiendo y se transforman en queratinocitos, que poco a poco ayudan a la renovación de esta epidermis. ¿Por qué? Porque la epidermis es un tipo de epitelio que tiene que ser renovado constantemente. ¿Por qué? Porque siempre está expuesto a distintos elementos del ambiente, luz solar, el viento, que es el agua, todo ese tipo de cosas que pueden afectar a la piel. Por lo tanto, la piel hay que estar constantemente renovándola. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Que las células estas de reserva de la piel solo puedan pues esto lo puede dar origen a células de la piel, ¿ok? Células de la epidermis, queratinocitos. No es que tú puedas agarrar una de estas células de aquí y generar un fibroblasto, o generar un neumocito, o generar una neurona. No, 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 nada que ver. Tú solamente puedes agarrar esta célula madre de aquí y generar una célula de su respectivo tipo, ¿ok? Sirve para renovar, pero su renovación es limitada al tipo de tejido al que corresponde, solamente él. ¿Ok? Entonces, nosotros encontramos ciertos tipos de células madres en sitios específicos o también le llaman a eso nichos. Por ejemplo, en la médula ósea tú encuentras muchos precursores para la respectiva hematopoiesis. Por ejemplo, encuentras precursores eritroides, precursores granulocíticos, precursores de línea tipo de monocitos y a los precursores de las plaquetas.
pero solo los debes encontrar allí, en ese compartimiento de la médula ósea. También encontramos células de reserva en los bulbos pilosos de los pelos. Ahí hay células madre también que constantemente están renovando. También encontramos, por ejemplo, células madres en el hígado, en los canales de Henry, que sirven para diferenciarse si el hígado sufrió lesión, ¿ok? Y reemplazan ese hepatocito que se perdió en determinadas condiciones. Las células madre estas van a ser más frecuentes o más abundantes en tejidos que se renovan con alta frecuencia, como por ejemplo todos los tipos de epitelios. En términos generales, el epitelio es un tipo de tejido que tiene una gran tasa de renovación. Ya dije la piel, pero también está incluida ahí el epitelio de la cavidad oral, el epitelio del tracto gastrointestinal, el epitelio de la vía respiratoria, porque son tejidos que, como revisten, son tejidos que están en constante contacto con todo el medio externo. Por lo tanto, es un tejido que puede ser constantemente atacado por el medio externo y que por lo tanto debe estar en constante renovación. Entonces, también encontramos células madres mesenquimales. Esas células madres mesenquimales se pueden diferenciar, por ejemplo, en células que se originan del mesodermo, por ejemplo, cartílago, hueso, que es muy importante. Esto te explica a ti, por ejemplo, cuando un paciente tiene una fractura. ¿Okay? La fractura se repara porque estas células madres mesenquimales primero se diferencian en cartílago, que eventualmente se va a ir reemplazando por células osteoprogenitoras que van poco a poco a ir reemplazando ese hueso que se lesionó durante la fractura. También tiene células que, por ejemplo, se pueden diferenciar en músculo. Eso es un poquito más raro, pero biológicamente, pues, no es imposible. Entonces, teóricamente, tener este conocimiento de las células madre es importante para entender cómo los tejidos se pueden regenerar frente a algún tipo dado de lesión. Bueno, entonces, conocer esto nos ayudará a nosotros a poder recuperar tejidos que mueren y que la célula por su naturaleza no puede dividirse. Por eso es que tú escuchas o has escuchado que los derrames son tan dramáticos. ¿Qué ocurre con el derrame? El dramatismo viene o la severidad viene del hecho de que el cerebro que murió en ese momento ya no va a ser recuperado. ¿Por qué? Porque las neuronas que mueren durante un derrame, que la palabra correcta es enfermedad cerebral vascular o accidente cerebrovascular, esas neuronas que murieron no van a regresar ya. ¿Por qué? Porque las neuronas que existieron con vida no pueden dividirse y reemplazar ese tejido. Entonces esa persona, si sobrevive al derrame, va a quedar con mucha discapacidad dependiendo del tamaño de la lesión. Y esa persona pues podrá hacer terapia, rehabilitación, etcétera, pero no va a poder recuperar su función al 100%. ¿Por qué? Porque esa neurona no va a poder ser reemplazada. Un evento similar ocurre con el corazón. Un infarto al corazón, el músculo cardíaco que se perdió producto de ese infarto, pues la fibra muscular que queda remanente ahí no tiene la capacidad de hacer división. Por lo tanto, esa fibra muscular no va a poder reemplazar la fibra que se perdió. Por lo tanto, ese corazón, si el paciente sobrevive, va a ser un corazón que quede golpeado y va a ser un corazón que quede en 3 y 2, un corazón frágil. Por eso es que estas enfermedades que ocurren en estos tejidos que no se dividen son las que son más dramáticas, ¿okay? Son las que ponen más en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, alguien se lesiona un epitelio, eso no importa. Una úlcera, un epitelio, eso no importa siempre y cuando corrija la causa de base, porque todos sabemos que el epitelio gastrointestinal, la piel, el epitelio bronquial, tiene una buena capacidad de regeneración. Pero cuando la lesión es un órgano como el cerebro o el corazón, la cosa sí es dramática. Teóricamente, en laboratorios con condiciones especializadas, condiciones que son ideales, es la palabra que estaba buscando, sí se puede lograr que estas células se dividan, ¿ok? Sí se puede lograr algo de regeneración, pero lamentablemente al día de hoy eso no es reproducible en un ser humano vivo todavía, ¿ok? Entonces, esto de la medicina regenerativa es un campo de amplia
investigación, ¿ok? Con la intención de descubrir cómo podemos reemplazar estos tejidos que las células pues no se pueden dividir. Eso todavía está muy en boga, porque peso por peso, cuando busca la estadística, lo que nos mata a nosotros hoy en día es la enfermedad cardiovascular. Ahí está incluida los infartos, la aterosclerosis, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión. Todas esas cosas nos matan a nosotros como población en general, porque eso afecta órganos que tienen poca o nula capacidad de dividirse y de repararse. Bien, eso es lo que tenemos nosotros para hoy, un poco cortito, pero bueno, así está bien. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? Profe, disculpa, Sí. ¿qué fue lo último que dijo? Lo que pasa es que se me cortó un poquito y quería terminar de escucharlo. Bueno, déjame ver si lo consigo con, vamos a usar la misma diapositiva. Te decía yo, o les decía yo, que hay órganos que tienen poca capacidad de regeneración, como el cerebro y el corazón. Por eso es que las enfermedades que afectan estos órganos son muy dramáticas, porque tú sabes que ese órgano, lo que se perdió durante esa enfermedad, no va a ser recuperado porque las células que quedan allí no se pueden dividir. Teóricamente, en laboratorios con condiciones ideales, tú puedes agarrar estas células con capacidad limitada de división y puedes lograr que se dividan y que teóricamente repoblen algo que se perdió. Lamentablemente, hasta el día de hoy, eso solamente se puede lograr es en un laboratorio con, repito, esas condiciones ideales. Pues no se puede todavía lograr hacerlo en un ser humano vivo, ¿ok? Solamente hasta el momento son cosas teóricas. Desde el punto de vista práctico, no es posible todavía generar eso en un ser humano. Por eso es que esa medicina regenerativa, que se basa en tratar de que las células se dividan, todo este tema de células madre, eso es un tema de mucha investigación hoy en día con la intención de agarrar estos tejidos que no se dividen, lograr que se dividan de una forma controlada y que se pueda reemplazar ese tejido que alguna vez murió, ¿okay? Con la intención de que la persona pues pueda superar o pueda pues reemplazar ese tejido que se perdió producto de la enfermedad. Pero bueno, hasta el momento no se puede, hasta el momento solo se hace en laboratorios, pero no es reproducible en un ser humano como tal. Todavía eso ahí está en boga. ¿Qué más? ¿Usted va a subir las diapositivas a la plataforma? No, la diapositiva yo se las pasé al grupo, ¿no? La verdad que sí. Gracias. Yo subo la diapositiva al grupo y las clases yo las subo a YouTube, para que la vean las veces que sea necesario. ¿Y sus canales y el mismo nombre? Si lo buscas por mi nombre, ahí sale, hay 1.000.000 de clases ahí, por si no tienes nada que hacer, te puedes poner a escucharla. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces los dejo para acá en sus actividades y si todo sale bien, nos veremos nosotros la otra semana. Entonces, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Profe, Gracias por la clase. chao. Chao.